Las estrellas han sido siempre un motivo de gran interés para los hombres y mujeres de todas las épocas. Al principio, a simple vista, en el cielo nocturno todas parecen más o menos iguales, pero los astrónomos han ido descubriendo diferencias, sobre todo a medida que la instrumentación se ha ido desarrollando con telescopios cada vez más avanzados. Así, los científicos han intentado clasificar las estrellas de acuerdo a diferentes criterios. Aquí os voy a contar tres de ellos. El primero, el más utilizado, el que se ha utilizado desde que se comenzó a trabajar con instrumentos de medición avanzados, se basa en el color de las estrellas, entendiendo el color como la longitud de onda de la luz que nos llega de las estrellas. Esa longitud de onda puede variar muchísimo en función de la distancia, el tamaño y la temperatura a la que se encuentra la estrella, y nos sirve para catalogarlas de azules a rojas, siendo las rojas más frías, aunque parezca mentira, que las azules. La siguiente clasificación es la de Morgan-Keenan-Kellman, que también se llama MKK. Esta clasificación tiene en consideración la luz que nos llega de las estrellas, pero lo que hace es clasificar esa luminosidad según lo que esta luz nos dice de la gravedad de la estrella que la emite. Técnicamente no trabaja solo con longitudes de onda, sino con líneas espectrales, que son una característica de la luz que nos llega y que nos dice si una estrella es más o menos densa y si es más o menos grande. Esta clasificación no sustituye a la clasificación por luminosidad, sino que más bien la complementa. Y por último, la clasificación de Hertzsprung-Russell, HR, que pone en relación la luminosidad de las estrellas comparadas con el Sol y su temperatura. Por ejemplo, aquí veis donde aparece la luminosidad 1, esa es la del Sol, y la temperatura 6000 grados, que es la del Sol también. Aparecen las más calientes y menos luminosas, las enanas blancas, y aquellas que son mucho más grandes y más luminosas, pero mucho más frías. Esto es debido a que en las supergigantes han tenido que crecer, como hemos visto en otra clase, y para evitar colapsarse, pues han disminuido su temperatura. En la clasificación de Hertzsprung-Russell aparece lo que se llama la secuencia principal, que es la que veis aquí en la diapositiva. Y esta secuencia principal es la zona en la que la mayoría de las estrellas se encuentran. Si lo vemos en esta otra diapositiva, la secuencia principal es ese espacio del diagrama HR, que os estoy marcando con el puntero, en la que se encuentra la mayor parte de las estrellas. Las que son un poco más extrañas, como las enanas blancas, que están en una zona más caliente, por tanto más azul, pero menos luminosa, se distancian más de esa secuencia principal. Pero el diagrama agrupa en la secuencia principal la mayor parte de las estrellas, y esto se toma como referencia para medir tanto el tipo de estrella como el momento de su vida. Y seguimos con el sistema solar. Ahora vamos a centrarnos en cómo se define un planeta. Si miráis el cielo de noche, muchos aparecen en el firmamento. Siempre hemos oído que la diferencia entre un planeta y una estrella es que la luz que emite el cuerpo, en el caso de la estrella, titila. Es decir, la estrella brilla con una cierta intermitencia. Ese titilar se debe a que emite luz, no solo la refleja como hacen los planetas. Ya desde la antigüedad clásica, los hombres fueron capaces de identificar cuerpos celestes que no eran propiamente estrellas. Los griegos, por ejemplo, en Europa pudieron identificar los 5 planetas que se ven a simple vista: Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Son luces que en el cielo nocturno se mueven con una velocidad significativamente diferente a las estrellas, ¿no? Por eso planeta viene del griego y significa errante. Cuando aparecen los primeros avances técnicos, el conocimiento del cielo nocturno se dispara. Galileo comienza a utilizar telescopios para sus observaciones astronómicas y empieza a detectar objetos de débil brillo que hasta el momento no eran observables a simple vista, como son algunos de los satélites de Júpiter, o también llamados lunas jovianas. Pero es a principios del siglo XVIII cuando un astrónomo de origen alemán, radicado en Inglaterra, William Herschel, comienza a construir una serie de telescopios de gran potencia. El 13 de marzo de 1781, Herschel descubrió un débil objeto de aspecto circular que se desplazaba lentamente con respecto a las estrellas.
Inicialmente el astrónomo pensó que era un cometa, pero después de meses de observación calculó su trayectoria y comprobó que se trataba de un objeto situado más allá de la órbita de Saturno, en una órbita circular y cuasi coplanar con el resto de los planetas. Por tanto, se dio cuenta de que había descubierto un planeta que denominó Urano, por el dios mitológico del cielo. Años después, a principios del 19, un sacerdote siciliano que era aficionado a la astronomía descubrió a Ceres, un objeto celeste de muy pequeño tamaño entre Marte y Júpiter. Inicialmente se pensó que era un cometa también, pero luego se confirmó que era muy pequeño y con una órbita muy excéntrica y con una magnitud, que es una medida de la luminosidad que refleja, que está muy por encima de lo esperado para un planeta normal. Por eso se clasificó como asteroide. Y ya veremos cómo queda la historia. El descubrimiento de Neptuno, por su parte, se teorizó inicialmente al observar modificaciones en la órbita de Urano. Vieron que Urano había ligeras diferencias entre lo que se pensaba que tenía que ser la órbita teórica y lo que se observaba. El astrónomo Le Verrier predijo una zona en la que debería haber algo, puesto que modificaba la órbita de Urano supuestamente por la presencia de un objeto de suficiente masa. Años después, en 1845, se descubrió experimentalmente y se observó el nuevo planeta. La lista de los planetas del Sistema Solar seguía en aumento, esta vez con Neptuno. ¿Y cuándo comienza a haber problemas para definir lo que es y lo que no es un planeta? Pues mira, en 1930 se descubre Plutón. Lo descubre un joven astrónomo llamado Tombaugh desde un observatorio de Arizona. Tombaugh descubre un objeto de muy pequeño tamaño más allá de la órbita de Neptuno y lo llamó Plutón, en honor al dios romano de los infiernos. Por cierto que esta propuesta la hizo una niña británica y fue bien acogida porque además tiene una segunda lectura, pues lleva las iniciales de Percival Lowell, el investigador que dedicó gran parte de su vida a este descubrimiento y que murió sin verlo. Conforme avanzaban los sistemas de observación, los científicos se daban cuenta de que este planeta era muy pequeño y que además presentaba características que lo hacían significativamente diferente. Veremos algunas de ellas. Por ejemplo, se descubre su compañero Caronte, una luna, o mejor dicho, un satélite natural, cuyo tamaño es casi comparable al de Plutón. Por eso, esto significó que al principio se pensó que podría ser un sistema binario, dos planetas que orbitan uno alrededor de otro, como actualmente, con la incorporación de varios satélites más, se considera. En el sistema Plutón-Caronte pues aparecen los satélites Cerbero, Nix, Hydra, etc. ¿Os imagináis una luna en la Tierra, de un tamaño similar? Pues como indica en la diapositiva. Pues de alguna manera se empieza a ver que Plutón pues es diferente. Y luego siguen los avances. Por ejemplo, cuando se descubre la región transneptuniana, una zona situada más allá de la órbita de Neptuno, que está plagada de pequeños objetos, bueno, y no tan pequeños. Plutón es uno de ellos, pero también está Sedna, un objeto menor, o el cometa Makemake. Estos objetos, incluido un cinturón de asteroides, el llamado cinturón de Kuiper, interfieren unos en las órbitas de otros. Y así, su presencia y descubrimiento, en el caso del cinturón de Kuiper, influye definitivamente para lo que va a ser la definición de un planeta. La Unión Astronómica Internacional redactó que es un planeta todo cuerpo celeste de forma cuasi esférica que gira alrededor del Sol y que ha limpiado su órbita de otros elementos. Como veis en la diapositiva, en el caso de Plutón, pues como esa órbita se interna en el cinturón de asteroides de Kuiper, esa órbita no está limpia. Hay una zona en la que está llena de interferencia de satélites y de asteroides. Todas estas discusiones vinieron motivadas por el avance tecnológico, como veis, de las observaciones astronómicas. Empiezan a aparecer cuerpos como Plutón, que no casan bien con la idea general de planeta, pero el momento álgido de esta falta de consenso llega cuando se descubre Sena, que ahora está rebautizada como Eris, un objeto que era mucho más grande que Plutón, pero tenía una órbita mucho más excéntrica y por lo tanto interfería mucho más con el cinturón de Kuiper. Parecía un asteroide o un cometa, pero en realidad pues tenía muchas características de planeta. Y por eso, precisamente por eso, se llamó Eris, la diosa de la discordia. Esa discordia que en la mitología griega la siembran con la manzana y que parece que tomó cuerpo en las discusiones que desarrollaban los científicos y los astrónomos.
Finalmente, la Unión Astronómica Internacional establece en 2006 la definición que ahora está aceptada de lo que es y de lo que no es un planeta, y que tenéis en el texto de la diapositiva. Según los científicos, un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol, con una masa suficiente para adquirir esa forma cuasi esférica y cuya órbita está limpia de cuerpos menores, salvo que estos cuerpos menores sean satélites. Por otra parte, definen planeta enano aquel cuerpo celeste que cumple todas estas condiciones salvo la última, que es la de la limpieza de órbita. Y por supuesto no puede ser satélite de nadie. Todo lo demás, los científicos de la Unión Astronómica Internacional los llamaron cuerpos menores del sistema solar. Y ahí metemos pues todo lo que son asteroides, cometas, meteoroides, etcétera. Y finalmente, ¿cuántos planetas tiene el sistema?